excepción. Y el testigo de excepción de hoy nos lleva al 23 de junio de 1995, hace ya 28 años, cuando los canales de televisión venezolanos se enlazaron con una transmisión que parecía una película. Unos delincuentes habían tomado como rehenes a trabajadores del Urológico San Román. Venían de robar una casa cercana, la Quinta Fiorenza, que quedaba en la zona, pero al darse cuenta de que ya había policías, se escondieron en el consultorio 113 de la unidad de otorrino-laringología del urológico y sometieron a 5 mujeres que estaban adentro. Pero para revivir en la piel de alguien que estaba en el lugar ese suceso que conmocionó a la opinión pública venezolana y que además dejó 5 muertos, tenemos en línea al doctor Leopoldo Aguilera. Él es cirujano oncólogo y estaba en el Urológico San Román ese día. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo está? Hola, Adriana, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Leopoldo. ¿Qué recuerda usted de ese día, más allá de lo que ya se nos ha reseñado en prensa? En situación personal, ¿dónde estaba usted? ¿Se tuvo también que ocultar o cómo se dio cuenta que estaba pasando lo que había pasado? Ese día yo estaba en la emergencia de la clínica, tenía un caso por operar, un paciente que ingresó por la emergencia y lo iba a subir a pabellón. Cuando oímos los gritos, nos asomamos a la puerta y vimos como un grupo de personas, bueno, 2 personas entraban a la fuerza en la unidad de otorrino y tomaron como rehenes a las personas que tú estás viendo, 5 mujeres, de las cuales una murió en el acto, otra a los días, que era la doctora Gloria Ojeda, lastimosamente. Aida Molina cayó en el sitio y después las otras personas, gracias a Dios, no les pasó gran cosa. El comisario Soteldo murió con un disparo en la cabeza. Eso fue el desarrollo, el final, pero en el momento al que entraron ahí, yo mandé a preparar la emergencia, fue tarde ya y no había casi personal. Yo mandé a arreglar la parte de los cubículos de emergencia, porque se veía que las personas que entraron no, realmente, primero no creía que estaban en incapacidad, creo que estaban drogados o algo así. Y se arregló todo para la contingencia que esperábamos que no sucediera, pero sucedía y pudimos resolver muchas cosas. Leopoldo, pero mientras todo esto se escucha, se dice hay unos delincuentes que han entrado al consultorio 113. ¿Ustedes qué hacen? Porque el momento de preparar el hospital llega cuando, supongo, ya ven que la contingencia ha pasado más horas, pero en el momento, ¿cuál es su reacción principal? ¿Esconderse, llamar a la policía en su caso personal? En el caso mío, llamamos a la emergencia, a la policía. Primero llegó la policía de Baruta, que estaba en persecución de estas personas. Cuando venía el tiroteo que hubo abajo, ellos se escaparon, uno se fue y otros 2 siguieron corriendo, y eso fue cuando se metieron en la unidad de otorrino. Ahí nosotros hablamos con la policía y le dijimos que se habían escondido en la unidad de otorrino y que estábamos preocupados porque había muchas personas ahí. Ahí entró entre ellos el que era el jefe de la policía de Baruta, que tomó las riendas en ese momento hasta que vino un despelote, que llegaron, no sé, yo no sabía que había tantas fuerzas policiales en Venezuela. Pero impresionante, estaba la DICIT, estaba Policía Metropolitana, estaba la Policía de Baruta, y después llegó hasta creo que una contingencia del ejército. Fue una cosa totalmente impresionante. Claro, yo recuerdo, apenas tenía 12 años, pero toda la televisión pasaba el momento de las negociaciones, de la llegada de la Samurai y de la otra camioneta que no arrancaba o no conseguían la llave. Pero ustedes, ¿cómo lo vivían adentro? Tienen la desgracia al frente. ¿En algún momento chequeaban el monitor de televisión para ver si lo que tenían al frente era lo que era, o estaban resguardados, estaban afuera del hospital? ¿Cómo era para usted, Leopoldo Aguilera, esperando una cirugía, bueno, tener que ver en primera fila lo que después sería una tragedia? ¿Qué tenía que hacer en ese momento? ¿Dónde estaban mientras todos veíamos por televisión a ese despliegue de policías y bueno, la cara de temor de la enfermera y la doctora mientras eran llevadas a la Samurai, creo que era una Machito también?
La primera fue una Machito y la segunda fue una Samurai. Cuando pasan de la Machito a la Samurai, que fue cuando están metiendo a Aida, y es que suena el primer disparo, que a Aida le pegan un disparo en la cabeza, y cae al piso. Empieza una cosa que fue impresionante, un tiroteo entre la policía y los malandros estos, pero de una forma loca. Tú veías los impactos. Yo estaba en primera fila, pues yo estaba en la emergencia de la clínica, y la emergencia de la clínica daba hacia la camioneta. Yo estaba al frente de la camioneta, estábamos nosotros esperando, claro, ocultos. Yo estaba con mi padre en ese momento, que también es cirujano, y estábamos esperando para subir a pabellón cuando se desenvolvió. Teníamos en ese momento, por cierto, el que nos ayudó en ese momento era el doctor Banorio, Juan Banorio, que es el papá de Lila. Estaba en ese momento. Él estaba ahí conmigo y fue, pues no, como cerraron entradas y salidas, el personal no podía entrar a la clínica, entonces no había posibilidad de que entraran los anestesiólogos, los terapistas. El único terapista que estaba era el doctor Banorio, y él fue el que me ayudó en el principio. Yo soy el médico que salió corriendo a buscar a los heridos, que la gente decía que qué hacía yo corriendo ahí a heridos, y yo creo que eso son familia de uno. Yo paso más tiempo en la clínica que en mi casa, y ver cómo están siendo manipulados por personas que no tienen idea de cómo movilizar a una persona herida. Yo salí con una camilla y a regañadientes obligué a que montaran a las personas en camilla, pues lo están jalando por las piernas, y una cosa loca. Una cosa loca, porque además lo que estaba ocurriendo era prácticamente inédito y además a los ojos de todo el mundo. Pero Leopoldo, en primera persona, ¿cómo se vive eso? Es decir, ¿hay miedo y más bien la necesidad de dar una respuesta? ¿Cuál es la reacción del doctor Leopoldo Aguilera cuando tiene todo eso al frente? Pero a uno se le olvida la integridad de uno y uno está pensando en la otra persona. Yo lo que sentía era que si yo estuviera en el piso herido, lo primero que quisiera ver, primero una cara amiga y alguien que tuviera el conocimiento como para ayudarme. No tal vez para salvarme, pero que la última cara que diera por lo menos fuera alguien conocido. Y eso fue lo que yo pensé en ese momento, salir corriendo a ayudar a las personas. Tanto así que yo coloco a Ida y me la llevo. Ella ya estaba prácticamente descerebrada. La agarra Juan Banorio en uno de los cubículos. Salgo otra vez, agarro a la niña, a la secretaria, que le entró el proyectil en el cráneo, y perdió un ojito, Zulay Quintero, si mal no recuerdo, y a Teresita, que era una señora espectacular, la enfermera de toda la vida de la unidad. A esa sí que no le pasó nada, me los llevo todos para adentro, y ahí agarro yo al comisario Sotelo, lo montamos en una camilla, y con todo ese tío que teníamos ahí, hicimos las primeras maniobras abajo y subimos a pabellón a entubar y a esperar que dejaran que entrara el personal, porque ni Juan Banorio ni yo podíamos hacerlo todo. Estaba mi papá, pero esto era una contingencia totalmente absurda. Después llegó un neurocirujano, llegaron dos anestesiólogos, y por fin empezamos a estabilizar. Y cuando dejaron entrar al personal médico, todo el personal, los médicos que trabajaban en el urológico se hicieron presentes, y gracias a Dios se diluyó todo ese trabajo y pudimos salvar más de las personas que entraron. Leopoldo, ¿qué pasa ya al día siguiente cuando tienen ese saldo de 5 muertes? ¿Cómo fue para todo el personal del Urológico San Román haber vivido el día después de una tragedia y tener que seguir operando? ¿Tuvieron que pasar por ejemplo, algún tipo de atención psicológica, preparación para estrés postraumático? Hoy nuestro invitado en testigo de excepción es el doctor Leopoldo Aguilera, cirujano oncólogo. Estuvo el día del secuestro de la clínica del Urológico San Román el 25 de junio de 1995, y desde su experiencia queremos revivir ese episodio de la criminalidad venezolana. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la clínica del doctor Julio Taola hizo una reunión que casi fue como para liberar parte de ese estrés que teníamos,
lo que se debería haber hecho y lo que se hizo y lo que no pudimos hacer por limitaciones en el momento. Primero, las barricadas que tenían, que nadie se podía acercar a la zona, y segundo, lo que hicimos, si se pudo haber hecho otra cosa, mea culpa, y decidimos como entre todos una tormenta de ideas de qué es lo que teníamos y qué es lo que deberíamos hacer. Y se hizo unos protocolos después de eso para contingencias que esperemos más nunca pasen. Leopoldo. Otra cosa que sí, bueno, la mayoría de nosotros en Venezuela estamos acostumbrados, malamente acostumbrados, a trabajar en sitios de alto peligro. Yo me formé en el hospital periférico de Catia, Ricardo Boquero González, y en mi época teníamos al lado el retén de Catia, y a nosotros nos entraban las personas a rescatar a los compinches y nos ponían pistolas en la cabeza, disparaban a la emergencia. Siempre hubo algo así. Ahí nunca hubo nada, nadie, uno se tenía que callar la boca y buscar su ayuda por otro lado. Pero el médico venezolano está acostumbrado a trabajar en peligro. Y ahorita no hay ninguna diferencia. Yo creo que es peor ahorita porque ahora el problema de los insumos y el problema de tanta cosa de carencia nos hace más vulnerables a muchas cosas. Doctor Aguilera, ha sido un gusto conversar con usted y revivir ese episodio que los venezolanos vimos en vivo y directo por los canales de televisión y que lamentablemente a las 5:38 minutos de la tarde de ese 23 de junio se escucharon los disparos y la desesperación y el trágico saldo de 5 muertes. Leopoldo Aguilera, cirujano oncólogo, estuvo el día de la tragedia de San Román. Gracias, Leopoldo. Gracias, Adriana. Saludos, Aguilera. 9:54 minutos de la mañana. Hacemos a esta hora publicidad en Zona Éxitos. Les hablamos de la Leopoldo Aguirre Rivera, una institución que históricamente le ha brindado atención médica